Conviene que nos detengamos un poco en dos expresiones muy usadas por los testigos de la Wota Tober, para justificar que Cristo en su existencia preterrenal fue creado por Dios el Padre. La primera expresión, es la frase el primogénito de toda creación. Colosenses 1:15 y la segunda está en Apocalipsis 3:14 donde dice: el principio de la creación de Dios. Los testigos ruselistas procuran unir estos dos textos con Juan 1:1. De su traducción deformada y adulterada, con lo cual quieren llegar a la conclusión, de que Cristo fue creado y que tuvo un principio. Los jehovistas arrianos, quieren que primogénito signifique únicamente y exclusivamente creado primero, antes de la creación general, siglo I fuese realmente, ASI, Pablo hubiera escrito prototistos. Que es la palabra griega que significa exactamente creado primero, pero Pablo escribió prototocos. Que significa cosa muy diferente. Primogénito. Nótese que la palabra primogénito tiene el elemento, primo, que se refiere tanto a posición como a tiempo. Esto es importante porque Pablo se refiere no solo a la prioridad de Cristo sobre toda la creación, sino también a su soberanía sobre toda la creación. Lo que está implicado en el vocablo es una primacía sobre todas las creadas. El célebre J.H. Thier en su antiguo léxico griego-inglés declara que protos, es primero o eterno idea de prioridad y exaltación. Los textos que estudiamos de ningún modo indican que Cristo fuera un ser creado al no ser en el sentido físico en ocasión de su encarnación, Juan 1:14 Lucas 1:35. Agreguemos también, que en muchos casos primogénito encierra la idea de importancia, y no de prioridad. Por ejemplo, en Éxodo 4:22 a Israel se lo llama primogénito y sin embargo Esaú nació antes que él. En Jeremías 31:9. A Efraín se lo llama primogénito, aunque Manasés nació antes que él. Es evidente que en el sentido de primogénito es de importancia, dignidad, eminencia y no la circunstancia del nacimiento. Más aún de la misma fuente etimológica viene la palabra primicias, que se traduce por primeros frutos. En 1 de Corintios 15:20 Jesús es llamado primicias de los que durmieron. No por haber sido el primero en resucitar, porque hubo resurrecciones anteriores a la de Cristo. El sentido es de dignidad, exaltación, eminencia, soberanía, en el Nuevo Testamento. Primogénito se emplea con el sentido de máxima exaltación de Cristo. El Hijo de Dios en Romanos 8:29 leemos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esto es nada más que un énfasis, de la posición privilegiada y honradísima de Cristo, en su calidad de hermano mayor de la familia redimida por Él. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2:11. Hay también una congregación de los primogénitos, en Hebreos 12:23. Esto es de los creyentes que por haber nacido de nuevo, y forman la Iglesia de Cristo, así la primogenitura indica siempre la elevada posición de Cristo y no que haya sido creado. Segunda objeción: el primogénito. Retornemos al tema de Colosenses 1:15 para una aclaración adicional. Primogénito, del griego protococos. Nunca significó exclusivamente el primero en nacer, sino que en virtud de los privilegios de la primogenitura, pasó a designar unas personas eminentes dotadas respetable digna de especial atención, y eso desde antiguos ejemplos. Primero Éxodo 4:22 Israel es mi hijo, mi primogénito, a pesar de que Esaú había nacido antes de Jacob. Israel, se prefiere al pueblo israelita, el sentido es de predilección, no se trata de primogenitura física. Según Jeremías 31:9. Efraín es mi primogénito, aunque Manasés nació antes Efraín, y fue considerado primogénito sin serlo físicamente. El sentido es dado de un modo enfático, en Jeremías 31:20 donde leemos, Efraín hijo precioso, primogénito significa predilección, honra especial. Tercero, Salmos 89:20 y 27 Hallé, a David mi siervo, lo pondré por primogénito. Sin embargo, David era el último de los 8 hijos de Isaí con acento, entonces ¿por qué llegaría a ser primogénito? No por la descendencia física. Cuarto, Primera de Crónicas 26:10, Simri no era el primogénito, mas su padre lo puso por jefe, de donde se ve que, prototocos, significa más que descendencia física. Quinto, Primera de Crónicas 5:2 José fue considerado primogénito aunque era, el 11º hijo. Entonces la primogenitura de Cristo no significa que él fuera, el primer hijo, sino, que en él se reúnen todos los privilegios de la primogenitura, el señorío, la parte doble de la herencia, la respetabilidad del sacerdocio,
todo eso fue atribuido a Jesús en el más amplio y completo sentido. Conviene recordar que la palabra primero viene del latín primus, y que, además de ser un número ordinal, tiene también el sentido de eminencia, distinción, privilegio, favor, prestigio. El primer alumno de una clase es el más distinguido y aplicado. El jefe del gabinete en los regímenes parlamentarios es llamado primer ministro. Porque la palabra primero indica preeminencia y su autoridad sin ningún carácter ordinal. Así, la expresión griega de Colosenses 1:15, protótocos, pases, tíseos, puede ser correctamente traducida, el Señor de toda la creación, como tradujo Erasmo, o sea, primer autor, productor original. En Romanos 8:29 aparece la palabra primogénito aplicada a Cristo, demostrando de manera inequívoca su preeminencia, y nunca, ni remota, la idea de ser la primera criatura hecha por el Padre Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, sino entre muchos hermanos. ¿Puede esto significar que Jesús sea el primero nacido entre muchos hermanos? En ningún caso. Importante razonamiento. Juan 1:3 declara, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Notemos la última parte, sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Otra vez, reparemos bien, nada fue hecho, nada fue creado sin Cristo. Entonces, Él mismo no fue creado, porque Él creó todo cuanto fue creado, sin excepción de cosa alguna, de nada, nada fue hecho sin Él, a no ser que Él se creara a siglo uno mismo, pero Dios no fue creado, así. Tampoco el Hijo fue creado. Amigos, ¿qué les parece este videoclip? Esto es para mi hermana, soy J. W. org, testiga de Jehová Wota Tober y su clase gobernante, en Brooklyn, Nueva York.